Entonces la maquinita, no, déjalo un ratito. Esta es la máquina donde ustedes ven acá. La diferencia de esta máquina con las que vamos a ver después del corte vertical es el tamaño de la cuchilla y la distancia de una cuchilla a otra. Estas cuchillas están muy próximas unas a otras. Es un paquete bien apretado de cuchillas. A veces están a 1 pulgada, 3 centímetros. Ahora sí, vamos al otro. Fíjense, ese es el problema que se trata de solucionar. Allí tenemos un pasto que se acostó, que no fue mantenido con un groomer ni ningún tipo de corte vertical, y lógicamente al acostarse se va a favorecer mucho el desarrollo de la brosa, toda esa parte basal está mucho más expuesta a la posibilidad de ataque de plagas. Vamos a la siguiente. Y ahí tenemos un groomer solo, visto sin, solo, digamos, sin el tren de corte de una helicoidal. Allí tenemos lo que normalmente, como normalmente trabaja, es un rolo y anexado al rolo el groomer. El groomer, por supuesto, es la herramienta que está atrás, ¿no es cierto? El rolo sirve para presentarle las hojas en mejor posición para que el groomer las corte. Vamos. Y eso es lo que vamos a ver después que pasó el groomer. Nos va a dejar una marquita que en un día, 2, desapareció esa marca, no la veo más. Es una marquita apenas donde pasaron las cuchillas del groomer. Bueno, ese entonces era el groomer. Ahora vamos al corte vertical propiamente dicho y al escarificado, que los vemos juntos porque les decía yo que básicamente es lo mismo, pero se diferencian por la profundidad de corte. ¿Qué objetivos tienen? Fundamentalmente, sobre todo el corte vertical, reducir la cantidad de brosa. O sea, es la principal labor que se hace para reducir la cantidad de brosa. También tiene como función remover el crecimiento excesivo. En muchos lados existe este problema del crecimiento excesivo en los momentos de mayor crecimiento. O sea, en un Tiguay, este problema de crecimiento excesivo se puede llegar a presentar en noviembre, diciembre, enero. Si está muy bien fertilizado, muy regado, etc. ¿Y qué pasa cuando hay crecimiento excesivo? Cuando hay crecimiento excesivo, ustedes imaginen aérea se está creciendo de más, las hojas, los tolones empiezan a empujarse uno con otros y empieza a ver esto que les hago con la mano. Empieza a ver que se desempareja porque algunos estolones que deberían ser horizontales empiezan a crecer en posición vertical porque no tienen espacio. Entonces empieza a haber una desuniformidad y por supuesto eso no es bueno para el juego, ¿no es cierto? Entonces, el crecimiento excesivo también se puede remover con el corte vertical. Ahora, también estamos en el otro extremo. Cuando nosotros tenemos un césped que se ha envejecido en el sentido de que las plantas, ya lo que tenemos allí es tejido viejo, las raíces que están allí son viejas, y entonces empieza a haber un problema de crecimiento lento, desuniforme. Ahora, si yo logro cortar los estolones y los rizomas, ¿qué provoco con eso? Provoco que haya nuevos materiales que se crecen a partir de las yemas que se liberan de la dominancia apical. Si yo un estolón lo corto, un estolón que es así, lo corto pensemos en un quicuyo, puede tener estolones de 1 metro. Lo corto en pedacitos de 5 centímetros, en lugar de estar creciendo solamente las hojas del extremo o los nudos del extremo, van a crecer todos y voy a provocar un rejuvenecimiento. Entonces, ese corte de estolones y rizomas, además de que provoca una oxigenación, que es una de las bases para que el césped esté con mejor vigor,
provoca ese rejuvenecimiento porque aparecen tejidos nuevos. Y los tejidos nuevos, por un lado, siempre son más vigorosos para crecer, soportan mucho mejor distintos tipos de estrés y por lo tanto se mejora la densidad. O sea que si tengo exceso de densidad o si tengo problemas de densidad, en los dos casos puedo recurrir al corte vertical para lograrlo y por supuesto cuando quiero hacer una renovación del material que tengo en el césped. Ahora, el corte vertical, en el caso del groomer dijimos que era una labor muy frecuente. El corte vertical es poco frecuente. Se hace 2, 3, en algunos casos 4 veces por año, pero no más de eso. Porque acá ya empieza a jugar que además de la labor en sí, voy a causar un daño importante en el césped, ¿no es cierto? Estoy cortándolo, estoy cortando los rizomas. Entonces, por empezar, no lo puedo hacer en un momento de debilidad del césped, que el césped tenga problemas. O sea, yo no lo haría nunca, por ejemplo, a la entrada del invierno. Lo haría ahora a la salida del invierno, principio de primavera, cuando note que está ya creciendo con cierto vigor, y por supuesto lo habría hecho antes de la declinación de otoño, o sea, allá por mediados de marzo. Entonces, si yo ahí lo corté, logré un rebrote vigoroso, hice que el periodo invernal afectara menos inicialmente al césped, y ahora, a la salida de la primavera, cuando ya esté brotando vigorosamente, lo puedo repetir al corte vertical. Vamos a la siguiente. Bueno, estas son las cuchillas del corte vertical o escarificado, y lo que van a diferenciarse es el tamaño de la cuchilla. Veamos la siguiente. Ahí tenemos un paquete de cuchillas sobre el eje de una cortadora vertical. Y en la siguiente tenemos a la izquierda una cuchilla de escarificado, o sea, bastante más grande, y a la derecha una de corte vertical. Y las diferencias son la profundidad que se permite que penetre. Fíjense que la profundidad que penetra la que está a la derecha es la profundidad del diente que tiene, ¿cierto? Más abajo no puede penetrar. Y la profundidad que penetra la que está a la izquierda es la que está abajo de ese ángulo. Todo eso podría penetrar si yo tengo potencia como para hacerla penetrar. Entonces, dijimos que corte vertical y escarificado son labores bastante parecidas, lo único que se diferencia es la profundidad a la que penetra. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí tenemos entonces una cortadora vertical, donde también tenemos el rolo y el paquete de cuchillas. Y esa es la labor. Fíjense lo que pasa después que pasó la cortadora vertical. Nosotros vamos a ver eso. Vamos a ver eso, por supuesto. Entonces esto nos genera un problema que ahora yo tengo que solucionar esa cantidad de restos. Todo eso que está allí, ¿qué es? Todo eso que quedó ahí arriba, ¿qué es? Brosa. Brosa. Resto vegetal, suelo, por supuesto, pero básicamente es brosa. O sea que en gran medida el corte vertical se hace para reducir drásticamente la cantidad de brosa. Tengo una pregunta, Guillermo. A ver, ahí te escucho. Dale. No, eso, que cómo se hace, por ejemplo, en los campos deportivos que quedan como las marcas de la rueda también, ¿o no? Yo siempre pienso en eso, cómo se trabajan las marcas de la rueda. Las ruedas se utilizan unas cubiertas especiales que son cubiertas bien anchas, que se llaman cubiertas de alta flotación, que marcan muy poco el terreno. Se distribuye mucho el peso en esa cubierta, no tiene cascos tan marcados. Entonces, el problema del marcado de las cubiertas, y por supuesto no se trabaja cuando el suelo está anegado, ¿no es cierto? Ahora, esto yo tengo ahora que barrerlo y retirarlo. En un green no puedo dejar eso allí, ¿no es cierto? Entonces, lo normal es que esto sea barrido con escobillones, escobas grandes, por parte de operarios y se retire. En el caso de un fairway, de una cancha de golf o en un cancho de fútbol, se pasa un elemento que lo desparrame bien
y no se hace el barrido, pero en los greens de cancha de golf sí se hace un barrido manual. También hay barredoras mecánicas, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, y ahí ya es una labor de escarificado, ¿eh? Esa es una labor que se estaba realizando en un campo de producción de césped, ¿no? Que uno quiere provocar un rejuvenecimiento. Fíjense la cantidad de tierra que se levanta de acá, ¿no? Está un poco más profunda esto. Vamos. Bueno, habíamos dicho que el corte vertical propiamente dicho es ese que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? El grumen, la cortadora vertical y la escarificadora. Pero después hay otros dos que son dos herramientas que tienen menos profundidad de acción, que son la tajeadora y la pinchadora, que se utilizan para dar una solución rápida a un problema de compactación superficial. Ahí las vemos. Esta es una tajeadora, ¿no es cierto? Fíjense que tiene cuchillas. Ahora, fíjense que esta es una máquina de arrastre. No es como las cortadoras verticales, que son el eje es accionado por un motor. Al ser accionado por un motor el eje, uno tiene una independencia respecto a la potencia que está aplicando en la labor. Aquí la única potencia que se aplica es la que deriva del peso de la herramienta y el arrastre que hace el tractor. O sea que aquí la potencia es bastante limitada, ¿no es cierto? Y por supuesto la labor es muchísimo menos agresiva. Solamente va a ser un tajito superficial. Y la siguiente que tenemos allí, esta en lugar de hacer un tajito, va a pinchar. Estas son pinches. Y va a pinchar. La que vimos en la cancha de talleres. En la cancha de talleres vimos una de estas, sí. Esta pincha. Entonces, una corta, la otra pincha. Pero es una labor superficial. ¿Para qué sirven entonces si es tan superficial? Y por ejemplo, cayó una lluvia intensa. Muchas veces las lluvias intensas producen un compactado superficial del terreno. La tierrita que está suelta se acomoda y se produce una costra superficial. Esa costra impermeabiliza el terreno, dificulta que entre el agua de riego, los fertilizantes, etc. Entonces, ese problema se solucionan con este tipo de máquina, con la tajeadora o la pinchadora. Vamos a la siguiente. Y esto es lo que uno puede hacer en un jardín. La costra es, Santos, la costra es provocada por el anegamiento. Costra es una capa de suelo que se formó, se compactó, una capa de suelo que quedó sobre el terreno y se compactó porque el suelo estaba húmedo y después se secó. Eso es una costra. En el jardín podemos trabajar con esto, con una horquilla o con una laya. Y en general la gente no le presta atención al problema de la compactación en el jardín. Y es un problema absolutamente esencial. Y no hay herramientas en nuestro medio adecuadas para hacerlo en una forma mecánica, una herramienta que tenga un motor. Entonces no queda otra que hacerlo de esta manera. Yo siempre aconsejo que esta tarea, que lleva bastante tiempo, ¿no?, hacerla, y bastante esfuerzo, se haga una vez hacia a mediados del otoño, o sea, cuando ya preparamos al césped para que entre el invierno, y otra vez a la salida, o sea, ahora dentro de unos días. Si ustedes en su jardín toman, ya enseguida se los voy a mostrar, ahora vamos a hacer un descanso de 5 minutos para que hay algunas caritas, ahí lo veo a Cerami que por ahí se le caen los ojos. Entonces, vamos a hacer allá. No, profe, estoy atento. Está mucho más, está con la lapicera, entonces está mucho más activo, pero Cerami por ahí se le caen los ojos.
Yo digo, este descompactado, ustedes clavan la horquilla y después lo mueven en uno de los dos sentidos y se levanta la parte de abajo del césped. Eso provoca no solamente la labor de pinchado, sino al levantarlo se provoca que entre aire por debajo. Venían hace unos cuantos años unas máquinas que no tuvieron éxito, pero que hacían exactamente esto. O sea, clavaban y levantaban, clavaban y levantaban. Y es una labor que a nivel jardín es medio como fundamental hacerla para tener un buen desarrollo, una buena invernada y una buena salida del invierno del césped. Y es muy notable cómo cuando las raíces están bien oxigenadas, el pasto se enferma muchísimo menos. ¿eh? El pasto se enferma muchísimo menos. El pasto se enferma, una, porque los materiales se envejecieron, entonces son más susceptibles al ataque del patógeno, y otro, porque las raíces no tienen posibilidad de respirar, aparte de la susceptibilidad que tengan a distintos patógenos, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente.